Lo que es importante es la distribución del color y la decisión de dónde van a ir cada parche. Aquí pueden ver que tenemos la paleta de color que elegimos y yo lo que hice fue juntar todos los retazos que me pudieran servir lisos y también todos los que hemos hecho. Lo que voy a hacer aquí es primero elegir los parches que van a ir en los hombros. Los hombros tienen 4 roturas, entonces vamos a hacer los 4 parches internos. Tengo 4 colores de retazos, entonces voy a poner uno en cada hoyo. Empezamos con el naranja. Vemos por arriba si sí queda el área cubierta. Con los dedos ustedes pueden sentir si realmente el área está cubierta por el parche. Tienen que dejarle mínimo 1 centímetro para que sí esté reforzado bien. Este retazo me funciona perfectamente. Ustedes pueden ver si lo doblo aquí hasta dónde está la rotura. Me quedan 2 centímetros aproximadamente. De acá arriba pueden ver dónde está la rotura. Igual me vuelven a quedar unos 2 centímetros. Entonces en realidad este retazo me queda perfecto para esta rotura. A mí no me importa dejar como deshilachados, de hecho se me hace más interesante, pero el primer parche que vamos a hacer, que es este, vamos a ver cómo podemos hacer que el parche del otro lado no se deshilache, haciendo un pequeño dobladillo de un lado. Ustedes pueden ayudarse de una plancha. La mayoría de las telas que uso son un poco rígidas y nada más con los dedos puedo hacer esa marca. Ahorita les voy a enseñar cómo. Le vamos a quitar estos deshilachados para a la hora de hacer el dobladillo se nos sea más fácil. Esta es una alternativa nada más. Si ustedes quieren hacerlo más sucio, también se puede. Yo todos los demás voy a hacerlo sin el dobladillo. Esto es para que ustedes vean la forma limpia de hacerlo. Ya quedó limpio y lo que voy a hacer es con la ayuda de la plancha y en este caso de mis dedos, voy a calcularle más o menos 1 centímetro y lo voy a reforzar con las uñas. En cada esquina. Esto va a servir que a la hora de poner el parche, ya sea interno o externo, se vea más limpio y va a impedir justamente que se siga deshilachando. Si no le hacen el dobladillo, con los mismos bordados vamos a reforzar toda la parte del parche, entonces tampoco importa que se deshilachen las orillas. Lo que yo hago cuando quiero hacerlo así es ayudarme de un hilo de costura, de costurera, o puede ser el mismo hilo del bordado, pero dividiendo los cabos. Como es algo muy sencillo, voy a usar nada más 2 o 1. Yo creo que con 1 está bien. Agarro una aguja pequeña para poder hacerle unos pequeños pespuntes al doblez y que se quede fijado. Y empiezo con la puntada corrida para fijar el dobladillo. Y lo que van a hacer cuando lleguen a las esquinas es únicamente ayudarse con los dedos a doblar la esquina. Aquí voy a sacar tantito la aguja para que puedan ver cómo la estoy doblando lo más ordenado posible. Y con la misma puntada van a seguir fijando el doblez del otro dobladillo. Aquí pueden dar puntadas separaditas para que se fije bien la esquina y seguimos rellenando el contorno. Aquí ya quedó el dobladillo bien fijado. Si se fijan aquí de repente se abre, no pasa nada. Esto nada más es para impedir que se siga deshilachando a la hora de estar trabajando el parche. Puede ir encima y pasar un bordado en casi todo el perímetro. Pueden hacer incluso una composición solamente en el parche y eso mismo se va a adherir a la prenda, o como lo vamos a hacer en los hombros, puede ir hacia atrás. Si va hacia atrás, lo tienen que poner en lado contrario, justamente para que el revés quede limpio. Y es momento de sacar los alfileres. Los alfileres van a servir mucho para fijar los parches antes de bordar, para que no se les esté moviendo la tela. Van a colocar uno de un lado
Si no tienen alfileres, con el mismo punte que hicimos el parche, pueden fijarlo y puede ser incluso una puntada que pueden quitar después. Este paso también es completamente opcional. Pueden de hecho continuar hacia el siguiente paso sin hacer el hilván. Voy a pasar una puntada igual corrida como la que hicimos en el parche por el alrededor del borde. Este sí no importa si queda muy pegado porque de todos modos se va a tapar con la puntada que vamos a hacer después para fijar el parche. Y en caso de que no se tapara con su bordado, si no les molesta, a mí me gusta cómo se ve, como puntadas desordenadas. O si no, siempre lo pueden cortar cada que acabe en un parche. Pueden quitar el hilván. Aquí voy a usar el aro para que puedan ver con más claridad la superficie del hilván. Va a quedar muy a la superficie de este borde. No pasa nada, podemos quitarlo, moverlo y podemos de hecho empezar por la parte de arriba para que quede fijada y ya podamos quitar el aro y hacer la parte que el aro tal vez no nos va a dejar hacer. Y empezamos a hilvanar. Aquí pueden ver que me está bailando la tela. Se pueden seguir apoyando de alfileres y estos los podemos remover cuando hayamos terminado el hilván. Lo único que hacen es simplificarte la vida, pero tienen que tener cuidado o estar dispuestos a que se van a estar picando. Y voy a empezar a hilvanar. No pasa nada si está muy al borde o si se separan. Recuerden que esto nada más nos va a ayudar a tener más fijado el parche. Es en realidad la misma función que hacen los alfileres, pero queda un poco más limpio. Incluso pueden hacerlos largos, nada más es para apoyarse y que quede fijo mientras le aplicamos el bordado. Aquí de hecho ni siquiera es necesario hacer el nudo, nada más van a agarrar un poco de tela alrededor y van a hacer doble pasadita para que se quede atorado. Cortan y podemos quitar ya los alfileres que pusimos de frente, dejando únicamente los traseros, porque los traseros están fijando toda la tela que está alrededor, para que no nos esté bailando a la hora de aplicar el bordado. Y así es como se hilvana un parche para comenzar. Voy a calcular otra vez con los dedos la distancia. Veo hasta dónde se va a cortar, más o menos como por aquí. Y igual, aquí está el límite. Me salgo un poquito, un centímetro y medio. Y con estas marquitas estoy haciendo como el perímetro para saber cuánta tela cortar. Esto lo voy a dejar así. Y con las tijeras vamos a hacer el parche rectangular. Y ahí vemos, y sí cubre perfectamente toda el área de la rotura. Como les había dicho, a mí no me importa que esté deshilachado. Yo lo voy a dejar sucio. Lo paso para el frente y más o menos le calculo para no tapar el bordado que ya hicimos. Aquí vamos a poner los alfileres encima y si quieren, para que no se estén picando, lo vuelven a meter. Aquí pueden ver que esto está muy a la orilla y levemente es encima. Esta tela con el bordado de acá abajo, lo que voy a hacer es nada más cortar un poquito más el área de la rotura para que le dé un poco de espacio y pueda respirar. Y ahí ya queda listo para empezar a fijar. Y bueno, del otro lado vamos a hacer lo mismo. Aquí podemos poner
un negro. Ahorita lo voy a poner sobre la prenda, pero estos también van a ir internos. Y de este lado ponemos uno blanco, que tampoco lo hemos usado, y también sirve. Lo voy ahorita a alfiletear nada más así para ya recordar mi decisión. Y ahora vamos a hacer la rotura que está abajo en la espalda, pero esta vez para cambiar vamos a poner el parche encima. Podemos usar de complemento este que ya hicimos. No lo podríamos poner aquí a menos de que hagan puntadas sobre las que ya están. Entonces lo que podemos hacer es hacer una composición más grande y ya tenemos camino avanzado con este parche. Lo que voy a hacer es ponerle a un lado y elegir otro parche que va a ir aquí al lado, encima, y vamos a seguir el mismo patrón como si lo extendiéramos. Puedo ver que este queda perfectamente. No hay necesidad ni siquiera tampoco de reforzar esta parte porque las mismas puntadas que están juntas van a adherirse perfectamente a la superficie de la prenda y lo vamos a fijar. Por ahora así, para recordar nuestra decisión y seguir distribuyendo nuestros parches. Y este nada más lo dejamos aquí. Y por último nos quedan los hoyos de las mangas. Tenemos uno plano y el otro en relieve que nos había quedado. Este lo podemos poner mientras aquí para recordar nuestra decisión y nada más fijarlo con un poquito de alfileres. Y el otro lo vamos a tener que cortar un poco porque esta superficie está mucho más chica de toda la tela que tenemos aquí. Nada más vemos el perímetro y le calculamos, no tiene que ser exacto, una superficie donde vamos a poder reforzar bien el borde de la rotura. Lo volvemos a cortar con las tijeras de tela. Ahorita lo estoy haciendo rectangular porque es mucho más sencillo, pero después van a ver que no es necesario que quede perfectamente rectangular, porque con las mismas puntadas que le vamos a poner alrededor para fijarlo, van a volver a reforzar todo el alrededor de la rotura. Dejamos este aquí para recordar nuestra decisión y ya tener bien distribuidos nuestros parches. Una vez que hayan distribuido sus parches, si están haciendo una de estas prendas que tienen muchas roturas y están usando muchos parches, lo pueden dejar así, nada más alfileteado como lo hicimos con este parche, muy alfileteado para que no se nos mueva, o hacer el hilván que hicimos en este otro. El hilván únicamente funciona cuando el parche va en el interior. El parche exterior nada más lo vamos a fijar con muchos alfileres para que no se nos mueva a la hora de empezar a hacer las puntadas.